Entonces, ¿qué hacían nuestros ancestros? Nuestros ancestros, astrónomos por eminencia, por esencia, en una historia, dicen que el Inca era espiado por el español. Y entonces el español, bajo su mentalidad cristiana, cuando espiaba al Inca, una vez le persiguió y según su crónica dice, hemos seguido al Inca y lo hemos visto entrar a su templo, porque ellos tenían templos. Dice, a su templo, y el Inca oraba de esta manera. Y entonces el Inca dice, Ixicaya huirajocha maipín canqui, hanan pacha pichu, kai pacha pichu, uku pacha pichu, kai ya pacha pichu, kai pacha hamak rura rura maipín canqui uyaguay. Cuando el traductor español hace esa traducción de esta frase, de esta oración según ellos, al estilo cristiano, dicen, oh gran hacedor, ¿no es cierto? Buscando un Dios, porque Dios hizo las cosas, oh gran hacedor, por eso muchos todavía dicen el hacedor, porque el hacedor no es otra cosa que Dios. Quiere decir que el autor es un cristiano que no puede evitar hablar de Dios. Entonces, el hacedor, ¿dónde estás? Es decir, los cristianos buscan el lugar de Dios. El lugar de Dios. Entonces, estás aquí, estás allá, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchaste al estilo de Moisés, al estilo de Abraham, etc.? O al estilo del mismo Cristo, que la Biblia igual busca, ¿dónde estás? Desesperadamente. Sin embargo, dentro de ya la traducción seria de nuestros idiomas indígenas, el maipín canqui es ¿cuál es mi ubicación? ¿Dónde debo ubicarme ahora? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hermanos indígenas, nuestros ancestros, no eran seres estáticos, y este es otro elemento importante, no eran seres quietos, siempre se movían. Por eso hasta hoy en día nos seguimos moviendo. La actividad indígena, por eso no es una actividad centrada en el agro, en sembrar papas, churros, no. El indígena hoy está en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se mueve y cada vez que se mueve busca su ubicación para saber cómo va a hacer las cosas. Ese es su maipín canqui, es decir, maipín canqui, donde cada mañana, cada época se despertaba y decía maipín canqui. Y ahora, ¿cómo es? ¿Por dónde debo empezar esta actividad? ¿O por dónde debo avanzar esta otra? ¿Ven? Entonces el maipín canqui tenía ese sentido, un sentido de ubicación en el escenario cosmológico, diremos nosotros. Todos nuestros ancestros reconocían muy bien y sabían perfectamente que todo se estaba moviendo en el todo. En consecuencia, ellos no podían decir dónde estás. Ellos tenían que decir, ¿y ahora cómo me voy a ubicar? Es como andar con una brújula todo el tiempo cuando vas de excursiones y tratas de ubicarte por dónde vas a caminar. Ese era el maipín canqui. Además, ellos sabían perfectamente cuál era el sentido de giro, por dónde tenían que girar, a cuál lado tenían que volver. A eso le llamaron cuti. El cuti-cuti, por ejemplo, es otro elemento que sirve igual para dar suerte. ¿Por qué? Porque la mala suerte es el contra. Entonces, nuestros hermanos no eran brujos, eran científicos. Guamán Pomadea, la otra vez, tocando el texto de la nueva crónica y buen gobierno, establece años confusos para decir otra vez otra clasificación en grupos de a 4, en base a ese talantillo que él reconoció como 4 partes neuronales. Entonces dice Wari Wirahochasuna que según este criterio, el ser humano como tal era una especie de cavernícola, pero bajo el criterio feudal lo que tenía que hacer es trabajar. Y tenía que trabajar para vivir. Entonces ahí viene el detalle. El segundo es el Warizuna, que está, ya vendría a ser la segunda etapa, haciendo las sumas y restas de los números de estas 4 épocas. Salen unos números interesantes que sobrepasan, digamos, los 140.000 años de existencia que podrían tener nuestros ancestros a partir de este criterio de clasificación de 4 eras, digamos, ¿no?
El Purun Runa, que era la época en la que según Guamán Tomadeyala, la tercera edad, en donde ellos empezaron a organizarse como lo que nosotros diríamos ahí. Y a partir de ahí, digamos, el sentido de giro por rotaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El Auca Runa, que Guamán Tomadeyala establece como el Auca, muchos todavía entienden como una época de pelea, de guerras. Sin embargo, la guerra y la pelea como tal contradice el principio filosófico de los indígenas, porque Auca no quiere decir pelea como en forma de guerra. Es eso de lo que nosotros hoy en día conocemos como timo, por ejemplo, ¿no? Es una especie de, en una época de desarrollo, se llega a un momento en donde después, por estabilidad, o por complemento, empiezan a balancear sus esfuerzos. Entonces, eso es lo que se denomina como Auca, o lo que nosotros hoy en día conocemos como timo, o los encuentros. Por eso, hasta hoy en día, se siguen haciendo este tipo de rituales. Y esa es una actividad ritual para poder equilibrar las fuerzas, o los avances. Guaraguay muy. Nuestros abuelos decían a lo que nosotros decimos infinito o universo, etc., decían Guaraguay. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo. Guara, guara, quiere decir la repetición de gua, gua, la guagua, por eso venimos de guara, guara. El guara, guara es aquello que nosotros llamamos infinito, es decir, todo lo que está en el todo. La posición dentro de nuestra galaxia es esta, esto que ya lo sabemos todos, es ahí donde está nuestro Sol. Los demás son soles mucho más grandes, en el centro hay soles mucho más grandes y mucho más intensos. Y este es el otro elemento. Si estamos hablando de que nuestros ancestros todo el tiempo estaban buscando su ubicación, esa era la razón precisamente por la que todo el tiempo bailaban. Porque en el baile ellos buscaban la forma de ubicarse con aquello que también estaba bailando en el todo. Entonces es la razón por la que nosotros bailamos, y no bailamos en discotecas, sino bailamos a campo abierto. Y no hacemos pasitos.